todos los partidos tienen política militar y todos los partidos tienen fuerzas militares. La derecha, su fuerza militar ha sido históricamente las Fuerzas Armadas, que han sido las que han ocupado para golpear permanentemente las luchas de nuestros pueblos. La historia es larga, Santa María de Iquique, ¿me entiendes? Un ejemplo más palpable. Y posteriormente, indudablemente, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Pero la tarea militar es otra cosa. La tarea militar nace, nace y parte el 16 de octubre de 1975 con esta decisión definitiva a partir de un largo análisis que había hecho la dirección del partido a través de Bolodia, de Rodrigo Rojas, de Oriel Viciani y de otros compañeros, a partir de esta iniciativa surgida ya en 1974 por Fidel. Fidel es el que les plantea, y por eso que nosotros planteamos conmemorar, porque es un hecho inédito. Nunca, nunca, en ninguna parte del mundo, las Fuerzas Armadas de un país habían abierto sus escuelas, sus academias, para formar cuadros políticos militares de movimientos revolucionarios o de partidos políticos de izquierda. Nunca. Esto era inédito. Lo que se había hecho anteriormente era formación de compañeros en la lucha irregular, ¿me entiendes? En cursos cortitos de 3, 6 meses, ¿me entiendes? Pero abrir la academia para ir y estudiar en la escuela de cadetes es inédito, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, yo quiero partir aclarando este punto. Y lo que nosotros hemos sostenido hoy día es que justamente queremos conmemorar esta fecha por este hecho inédito, pero al mismo tiempo reivindicar, ¿sí? Reivindicar indudablemente no solamente la lucha de quienes nos formamos en Cuba, en las escuelas militares, y que además fuimos desde el desarrollo propio de la tarea militar, eh, un elemento importantísimo desde el punto de vista subjetivo y objetivo en el desarrollo de la lucha contra la dictadura. Desde el punto de vista objetivo, porque fuimos capaces de sumarnos a las tareas desarrolladas por el Partido Comunista a partir de lo que fue el análisis que tú mencionabas en el antes, Hugo, lo que fue el pleno del 77, cuando asume y reconoce el vacío histórico. Y por lo tanto, a partir de ahí, el Partido Comunista toma decisiones que van en función de superar justamente ese vacío histórico y que posteriormente se concluye en 1980 con la política de sublevación, con la política de rebelión popular de masa, cuando anuncia Corbalán la necesidad de emplear todas las formas de lucha. Por lo tanto, ese es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es indudablemente que la existencia de cuadros de militantes con una preparación mucho más profunda, ¿sí? También ayuda a la motivación, ayuda a lo que se llama en la guerra elevar el espíritu combativo. Y eso es lo que nosotros queremos reivindicar, pero eso también va de la mano con lo que se venía desarrollando en el interior del país. En el interior del país, como bien lo decía Santiago Montenegro, desde el mismo 11 de septiembre comenzó a desarrollarse la resistencia, la lucha contra la dictadura. Salvador Allende, en La Moneda, resiste junto a sus colaboradores más cercanos, junto al GAP. El GAP resiste en el Ministerio de Obras Públicas. Compañeros del MIR resisten en las poblaciones, en algunos cordones industriales, en La Legua, en Sumar, en fin. Todo eso, mira, hablando de anécdotas, fíjate que a mí mi padre me llama por teléfono a mi casa el 11 de septiembre del 73, como a las 8 de la mañana, y me dice, Basili, está pasando esto en Santiago, hay golpe de Estado, anda a ver
a Lota inmediatamente al liceo a saber cómo están tus hermanos y hermanas, mi hermano mayor y mi hermana que estudiaban en el liceo. Yo desde ese momento me fui de mi casa y nunca más llegué a mi casa. El 13 de septiembre, el 13 de septiembre, con mis 16 años, yo estaba parapetado junto a 10, 11 militantes del partido y de la Juventud Comunista en Lota, frente a la casa del comisario de Lota, de Carabineros, porque esa noche, a las 12 de la noche, nos íbamos a tomar los cuarteles de Carabineros y nos íbamos a, a tomar las casas de los principales jefes de la policía, tanto de investigaciones como de Carabineros. Porque, de acuerdo a la información, venía el general Prat desde el sur de Chile con fuerzas leales caminando hacia la capital. Y nosotros, digamos, la señal para tomarse eso era el pito de la mina del carbón en Lota. Fíjate, con 16 años, mi padre todavía ni siquiera había sido detenido, ¿entiendes? Entonces era porque estaba convencido, como bien lo decía eh, Sergio, creo, nosotros con nuestra edad no teníamos la formación política que nos permitiera decir, mira, esto es porque la lucha revolucionaria, sino porque entendíamos que la dictadura, con el ejemplo de Salvador Allende, con lo que ya estaba sucediendo, había que resistir y había que combatirla. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, esto no comienza, como bien dice, la política militar, la voluntad, la decisión de luchar contra la dictadura, no las vamos, nunca nos las vamos a rogar quienes fuimos parte de la tarea militar. Esta es una lucha que venía incluso de mucho antes, como te decía, con, con dificultades, con deficiencias, incipientes, como quieras plantearlo. Nosotros lo que hicimos, en definitiva, es una decisión inédita, que es lo que queremos conmemorar, ¿ah? De un grupo de jóvenes que eran en ese momento 57, como bien lo mencionaba Sergio, que estudiaban en Cuba, asumieron el llamado del Partido Comunista, de su dirección, a partir de la iniciativa de Fidel Castro, a formarse como cuadros profesionales, como cuadros políticos militares en la academia. Posteriormente nos incorporamos, nos incorporamos a finales del año 75, en diciembre del 75, otro grupo de jóvenes que estábamos en diferentes países del mundo. Rumania, de allá llegó Payo, Edgardo Lagos, por ejemplo, llegó a formarse desde Rumania. Llegaron compañeros de la Unión Soviética que también estaban estudiando en la Unión Soviética, como Roberto Nordenfrich, ¿entiendes? Llegó posteriormente Raúl Pellegrín con su familia que estaban en Alemania, en la República Federal Alemana. Yo había salido al exilio a los 17 años a la RDA y desde ahí llegué a Cuba a formar. También llegaron los compañeros que habían sido expulsados después de haber estado un año y medio, 2 años presos en, en los campos de concentración de Chile a incorporarse a la tarea, como a Paulaza, ¿entiendes? Por lo tanto, eso es lo que se inicia, eso. Y eso es lo que nosotros queremos conmemorar, pero vuelvo a insistir, fundamentalmente reivindicar, visibilizar esa lucha junto con la lucha de todos y todas los que estaban aquí en el interior del país. Oye, Basilis, yo creo que efectivamente, bueno, yo creo que este programa tiene ese principal objetivo que tú señalas con mucha claridad, que es visibilizar una lucha determinada, es decir, una convocatoria que hace la dirección del Partido Comunista para iniciar este trabajo, este puntual trabajo militar, que es reconocer cuartel de algunos compañeros, principalmente las juventudes comunistas y algunos del partido que se encontraban en Cuba y que posteriormente se incorporaron compañeros que estaban a lo largo del país, bueno, estaban fuera del país. Ahora, para hablar un poquito sobre lo que fue para ti, estando ya en Cuba como joven, que se incorporaba al trabajo, a un trabajo, al reconocimiento de cuartel.
¿ah? ¿Qué significó la disciplina militar, el tener que adecuarte a ejercicios, a formación militar? Porque tú no tenías ninguna formación militar, me imagino, ¿no? Antes de entrar a reconocer cuartel en Cuba. No, no, yo, imagínate, yo salí a los 17 años del exilio. Yo llegué a Cuba cuando ya recién había cumplido 18 años, pero 18 además años. yo llegué a Cuba sin saber a lo que iba, Hugo. Yo estaba en la República Democrática Alemana y apenas llegué a la República Democrática Alemana, yo planteé que no quería hacer nada en la RDA, sino regresar a Chile. Ah, Y en algún momento determinado me plantearon la decisión que habían tomado de que yo iba a volver a Chile. ¿Mm? Me iba a hacer una preparación, iba a volver a Chile. Por esa razón yo no me fui a vivir con mi madre, que después salió después que yo con mis 10 de mis hermanos al exilio a, a la ex Unión Soviética, a Ucrania específicamente, sino que yo me quedé en Alemania. Pero por ahí me pegué un condoro de cabros, ¿sí? Un condoro de cabros de joven, y, y, me acuerdo que el compañero Orlando Villas y Carlos Toro me llaman y me dicen, compañero, usted ya no va a poder volver a Chile, porque si ese condoro que se pegó aquí se lo pega en Chile, no solamente le va a costar la vida, puede costar la seguridad de la organización. ¿Eh? Yo hasta mis lágrimas cayeron cuando me dijeron que no volvía a Chile, y ahí el compañero Orlando Milla me dice, pero no se preocupe, compañero, usted va a ir a cumplir otra tarea, va a ir a mandar, aprender a mandar y a obedecer. ¿Mm? Te estoy hablando, eso fue a mediados del año 75, cuando parece que ya estaban comenzando los primeros compañeros el 16 de abril del 75 en La Habana. Entonces yo me quedé ahí, me seguí estudiando, yo estaba estudiando en la RDA, y a mediados de diciembre del 75 me convocan y me dicen, prepárese, se va para, se va para Berlín, yo estaba en Potsdam, se va para Berlín y tiene que esperar ahí porque se va para Cuba. Ah, listo. Ah. Viajé a Cuba con 3 compañeros más, que eran mucho mayores que yo, y llegamos a La Habana, fuimos como un par de horas esperando en el aeropuerto que nos recogieron de La Habana, nos recogieron y nos llevan a una casa en el centro de La Habana, donde había un teniente coronel. Los 3 compañeros que iban conmigo sabían mucho más que yo a lo que iban. Y los 3, el teniente coronel dice, bueno, compañeros, ¿ustedes saben a lo que vienen? Los 3 compañeros responden, sí, pues, yo, ¿para qué me iba a quedar atrás? Y me sumé a la respuesta de ellos. Ya en la noche estábamos en la escuela de cadetes Interarmas General Antonio Maceo, donde ahí se encontraban todos los demás compañeros que habían llegado de otros países. Estaba el Payo, estaba Apablaza, etcétera. Y, y bueno, y ahí yo supe después, cuando me encuentro con Rodrigo Rojas, que era el primer encargado de la tarea militar en Cuba, y me dice, tú te vienes a preparar como futuro general del ejército nuevo tipo en Chile. ¿Okay? Entonces, bueno, esa fue la única. Y ahí es cuando planteamos, y yo comparto plenamente lo que decía Sergio Rodríguez. Eh, no había mucha claridad cuál era el objetivo de nuestra formación, sino que había una voluntad y una decisión de formar cuadros que podían servir estratégicamente, ¿ah?, en la construcción de una política militar que podía conllevar tanto a enfrentar a la dictadura como posteriormente a asumir responsabilidades en el tema eh, político-militar. ¿Entiendes? Y así nos formamos. A mí me tocó, junto con otros compañeros, entre esos Roberto Nordenflis,
Moisés Marilao Pichún, que es compañero mapuche que mataron en Temuco, bueno, Raúl Pellegrín, El Payo, Carlos Godoy Chegoyen, que es un joven socialista que se incorporó posteriormente, ¿entiendes? Así comenzó nuestra vida, en mi caso, como cadete, cadete en la escuela de cadete, ¿entiendes? Recuerdo mucho y me saco el sombrero siempre, a pesar de muchas diferencias que tuve con él, compañero que falleció hace aproximadamente un año, Rafael Valdivia, ¿m? Quien llegó prácticamente a ser cadete con la edad de 30 y tantos años. Por lo tanto, era una cuestión muy, muy difícil, como bien lo decía Sergio Rodríguez. Ser militar, cuando no se tiene vocación, ¿ah? Es muy, muy difícil. Nosotros estuvimos 3 años estudiando aproximadamente, que nos levantaban todos los días a las 5 de la mañana, teníamos que estar de pie y listos, formados para el matutino en 5 minutos, ¿me entiendes? No acostaban, no podíamos hablar, no podíamos conversar, no podíamos hacer nada a las 10 de la noche. Eso era de lunes hasta el sábado. Y el sábado recién salíamos de pase. Salíamos de pase al mediodía hasta el domingo en la noche. Pero además, si cometíamos alguna indisciplina, como más de alguna vez lo hice en lo personal, digamos, ¿ah? Me suspendían el pase. ¿Me entiendes? Entonces, no es una cosa fácil. No es un. Era bastante, bastante difícil. No te voy a negar que en algún momento determinado, por ejemplo, dije, me voy de esta cuestión, no sirvo para esto. Y me acuerdo que luchando me conversé con Sergio Paulaza y otro compañero, y los dos me mencionaron a mi padre, me mencionaron a mi hermano que había estado preso con ellos en los campos de concentraciones, ¿entiendes? Después conversé con un amigo tuyo, seguramente, que falleció también hace poco. Me fui a juntar con él porque él fue muy amigo de mi padre, Eduardo Contreras. ¿Mm? Y con él fui a conversar un poco, a contarle toda esta situación. Y bueno, al final mis convicciones, eh, eh, a diferencia de otros compañeros que desertaron, me permitieron concluir, y concluí en el año 78, cuando ya tenía 21 años, concluí mi carrera en la escuela de cadetes, graduándome como oficial de las Fuerzas Armadas de Cuba, eh, y posteriormente me incorporé a un regimiento en Matanza, como jefe pelotón, jefe de compañía, posteriormente a un regimiento de Matanza de mi especialidad, que era tanque. Basili, y esta, porque claro, yo imagino la vivencia como cadete. Además, claro, eras joven, claro, yo entiendo toda la gana de querer hacer otras cosas y tener que renunciar a ella, porque en buena cuenta, como dices tú, si no se tiene vocación militar, claro, pero ustedes es decir, tú, no obstante a veces la vicisitud que tuviste, decidiste terminar esa, esa academia militar y recibirte como oficial del ejército de ahí de las Fuerzas Armadas eh, Revolucionarias de Cuba. ¿Qué implicó después para ti ya ser oficial? ¿Qué derrotero llevó tu vida después de eso? ¿Para dónde fuiste a dar? ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué tareas tuviste que cumplir antes de volver a Chile? No, mira, bueno, yo en primer lugar, para nosotros hacer vida partidaria, incluso Hugo, era muy, muy difícil, porque dentro de los reglamentos militares en Cuba, el único partido que podía hacer vida partidaria era el Partido Comunista de Cuba, en las Fuerzas Armadas. Nosotros, para hacer vida partidaria, teníamos que hacerlo incluso clandestinamente en la escuela de cadetes. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque detrás de ello, entonces,
en nuestra formación que nos permitió, y particularmente que me permitió terminar a mí también la carrera como a otros compañeros, creo que fue las grandes enseñanzas, las grandes eh, entregas de los oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, quiénes eran nuestros profesores, quiénes eran nuestros instructores, quienes nos formaron, quienes nos dieron, y que muchas veces, vuelvo a decir, hablo de mí, pasaron dolor de cabeza con nosotros, porque te vuelvo a insistir, resistir disciplinadamente esta vida no es fácil, ¿entiendes? Pero ahí estuvo la enseñanza, ahí estuvo todo. Fíjate que Sergio Rodríguez hablaba de la guerra de Angola. Nosotros en el 76, cuando Cuba manda el tremendo contingente a la guerra de Angola en términos de su aporte internacionalista, saca de las escuelas de cadetes a los oficiales del último, a los cadetes del último año que todavía no terminaban sus carreras y los manda y fueron a combatir a Angola. Nosotros en ese momento nos preparamos, fuimos y golpeamos las puertas de los jefes, de los directores de la escuela de cadetes y le dijimos también queremos irnos. ¿Entendés? Y por supuesto, él no estaba en su decisión, pero tampoco había ninguna voluntad. Entonces, por lo tanto, ahí hay mucha riqueza desde el punto de vista de las enseñanzas que entrega la Revolución Cubana a su pueblo, esta vocación internacionalista, que no, entre paréntesis, que no solamente está en función del elemento militar, sino en función de otras profesiones. ¿Cuántos países del mundo, y sobre todo los países subdesarrollados del tercer mundo, de África, de América, han recibido médicos, han recibido profesores, han recibido especialistas en el área del deporte, en el área de la cultura? ¿Entiendes? Son más de 80 países que a lo largo de todos estos años de la Revolución Cubana han recibido más de 60.000 profesionales que han llegado a entregar su aporte a la lucha. Cuando fue el ébola en África, ningún país, ni siquiera Estados Unidos, se atrevió a mandar especialistas y fueron los médicos cubanos que fueron a combatir el ébola a África. Incluso uno de esos médicos perdió la vida siendo contagiado en uno de esos países en África. ¿Entiendes? Toda esa enseñanza, ¿sí?, nos permitieron, por lo tanto, yo trabajé del año 78 hasta mediados de 79 en el regimiento en Matanza. Me encontraba desarrollando hace como un mes que estaba metido en las montañas haciendo ejercicio de tiro con mi compañera, porque además en la unidad de combate eh, los soldados, su instructor, el que le enseña todo, es su jefe. Es su jefe. Entonces a mí me tocaba, aparte de dirigirlos como jefe de compañía en ese momento, tenía que instruirlos en la especialidad de la cual yo era parte. ¿Entiendes? Tenía que enseñarle a conducir tanques, tenía que enseñarle a disparar los tanques, tenía que enseñarle a ser jefe de tanque. ¿Entiendes? Y yo me encontraba como un mes haciendo ejercicio de tiro y fui a La Habana y me encuentro con la sorpresa que había sido convocado a un acuartelamiento en la Academia Máximo Gómez por orden del comandante en jefe Fidel Castro. Y ahí llegué y posteriormente nos encontramos todos los compañeros que éramos oficiales del partido en ese momento, en ese lugar de acuartelamiento. Y es una noche del mes de junio, mediados de junio tiene que haber sido, o la primera quincena de junio. Estábamos en el lugar conversando, porque además había compañeros que no nos veíamos hacía mucho tiempo, no nos encontrábamos juntos. Entre estos estaba Sergio Rodríguez, por supuesto, estaba Pablata, estaba Raúl Pellegrín, estaba el Payo, eh, y habían 10 compañeros, 10 compañeras mujeres, médicos, militares que también eran parte de la tarea. Y estábamos a las 11 de la noche conversando y de repente aparece Fidel con su escolta. ¿Sí? Nos reúne en una sala de clase que había en el lugar donde estábamos, pinta un mapa como siempre Fidel, cada vez que Fidel tocaba un tema, fuera que fuera, él con un conocimiento, con una sabiduría,
pinta el mapa de Nicaragua. En ese tiempo no existían las pizarras que existen hoy día con plumones, no, tiza. Pinta un mapa de Nicaragua y empieza a explicar la situación de Nicaragua. Y nos dice, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el pueblo nicaragüense necesita del apoyo en el Frente Sur, en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, necesita el apoyo de unidades de artillería regular, y nosotros no podemos mandar nuestras tropas cubanas porque significaría un problema internacional de carácter internacional. Y hemos pensado en ustedes. Nosotros, imagínate, eso era como que si nos hubiesen dicho, se van para Chile mañana, se van a combatir a la dictadura. Era casi lo mismo. ¿Sí? Muy emocionado, Fidel nos pregunta si estamos dispuestos, le decimos que sí, unánimemente, y se va, antes de retirarse, dice, yo lo acuartelé, pero al mismo tiempo mandé un emisario a Moscú a hablar con la dirección del Partido Comunista, porque yo no los puedo enviar sin autorización del Partido Comunista, de la dirección de su partido. A decir verdad, Hugo, generalizado fue como un balde de agua fría, porque dijimos, los viejos no nos van a autorizar. ¿No? Los viejos partidos no nos van a autorizar. Bueno, ya ahí estuvimos conversando y todos decíamos, no nos vamos igual, lo cual, si no autorizaban, no iba a hacer, porque Fidel no nos iba a mandar si no estaba la autorización, pero bueno, era nuestra voluntad y nuestra decisión. Y seguíamos. Antes de irse Fidel dice, bueno, traje unos cañones, unos morteros, para que se vayan preparando, porque como no todos son especialistas en artillería, los compañeros que son especialistas en artillería, que instruyan a los que no son para el uso de los morteros y de los cañones sin retroceso. Y nos dejó ahí unas cajas y comenzamos a desarmarlas. También nos dijo, aprovechen el tiempo porque así como se pueden ir mañana, se pueden ir pasado mañana o dentro de una semana. Entonces nosotros inmediatamente empezamos a desarmar los cañones, los morteros, a armarlos, y estábamos en eso, y eran ya las 2, 3 de la mañana cuando vuelve a aparecer Fidel. ¿Entiendes? Y Fidel nos dice, nos hace entrar a la sala de clase nuevamente, dice, iba llegando a mi casa a descansar y llegó un telex del emisario que envía a Moscú y se los voy a leer textualmente. Y dice el telex, don Lucho da respuesta positiva. Don Lucho por don Luis Corbalán, secretario general del partido. ¿Entiendes? Nosotros nos paramos así, pero mecánicamente al unísono, y comenzamos a cantar la Internacional. Hugo, Fidel se le cayeron las lágrimas de los ojos, porque esa era nuestra decisión. Al otro día se fueron los primeros 4 compañeros y a los 3, 4 días nos fuimos un grupo mayor y todos los días, Hugo, nos visitaba Fidel 2 o 3 veces en el día a constatar cómo iba nuestra preparación, se preocupaba de nuestras situaciones, de que si estábamos comiendo bien. Están así, te voy a contar una anécdota.